Ignacio nació probablemente alrededor del año 30 o 35 y por lo tanto era anciano cuando selló su vida en el martirio. En sus cartas, él mismo dice repetidamente que lleva el sobrenombre de portador de Dios, lo cual es índice del respeto en que gozaban en la comunidad cristiana. Siglos más tarde, sobre la base de un ligero cambio en los textos de su carta, se comenzó a hablar de Ignacio como el portador de Dios. Y surgió, según lo cual Ignacio, escuchen esto, fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes lo rodeaban. Mateo capítulo 18, verso 2. Un niño que fue impactado por el mismo Señor Jesús. Este hombre, camino al martirio, escribió esas cartas que Ignacio, o como dicen, como lo conocen generalmente, San Ignacio de Loyola, pero es Ignacio de Antioquía, el portador de Dios, es el hombre en San Mateo capítulo 18. Y vamos a abrir nuestras Biblias justamente en San Mateo capítulo 18. ¿Podemos proyectar, por favor? El que sí, ahí. San Mateo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a de Jesús diciendo: ¿quién es el mayor? La iglesia no ha cambiado. ¿Sí? ¿Quién es el más importante? ¿Quién ocupa el lugar más distinguido? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús y le dijo a Pedro: mirá, Pedrito, si no estás vos, esta iglesia no va a funcionar. Así dice su Biblia. Juancito, si vos no estás, o Marcos, no sé qué voy a hacer de mi futuro. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Llamando Jesús a un niño, este que acabamos de leer, y le puso, ¿dónde? Al costado. ¿Dónde le puso? Medio. Los grandotes estaban peleando y Jesús puso al niño en el medio y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no vas a entrar, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba un niño como este, recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y todos juntos vamos a leer el verso 14. Todos juntos, no sé si todos tenemos la misma versión, Reina Valera, yo tengo Reina Valera 1960.
Si tienen otra versión no van a coincidir algunas palabras, pero el verso 14 lo leemos todos juntos. Así que, ¿qué está? Bien. Se peleaban los grandotes para ver quién era el más importante para estar en los cielos. Y Jesús no miró a los mayores, no miró el currículum de estos hombres, miró a un niño. ¿Habrá sido importante para el Señor Jesús un niño? Por supuesto que sí. Él podría haber tomado ángeles, podría haber tomado cualquiera del imperio, podría haber tomado a Pedro, podría haber tomado a cualquiera, pero tomó a un niño. Y puso dos condiciones para entrar en el reino de los cielos. Los contestó de dos formas. Requisito para entrar en los cielos: si no os volvéis y hacéis como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y un segundo requisito para ser el mayor en los cielos es humillarse como un niño. Vamos a estar viendo en estos días algunas de las características de un niño. Recién estuvimos en casa de nuestro hermano y tuvimos un ejemplo de dos niños, los mellizos, lo deben conocer todos. Un buen ejemplo de niños. Y mirar a estos niños como Dios quiso que para ser el mayor y para entrar en los cielos tenemos que ser igual a estos niños. Ahora, es interesante notar que en el verso 2, en el original, habla de paidón. Llamó Jesús a un paidón, que significa pequeños. Pero en el verso 6, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, estamos hablando de micros. Y aquí estamos hablando de los pequeñitos en el reino de los cielos. Ahora, me gustaría que miremos a este capítulo. ¿Cómo anda usted con los niños? A veces no le damos importancia. Entra a la reunión, vamos a hacer de cuenta que aquí la niñita es hija de estos padres, y aquí, hola hermano, ¿cómo está? Hola hermana, ¿cómo está? Besos y abrazos. ¿Cómo anda papá? Muy bien. ¿Cómo anda mamá? Muy bien. ¿Cómo está hermana? Qué gusto verla. ¿Y el niño? ¿Cuántas veces somos culpables, hermanos, de ignorar a un niño? Cosas sencillas como un saludo. Pero ese niño va viendo a estos grandotes, no le importa. A estos ancianos y pastores de la iglesia, a estos maestros, no le importa. Le importa a mi papá, a mi mamá, pero yo no. Hermanos, saludamos a los niños que vienen. Le damos el mismo trato que papá y mamá al niñito. Gracias, hermana, por ser el niñito esta noche. ¿Cuánto valen los niños de tu iglesia?
los que vienen a tu iglesia. Miren lo que dice el verso 5. Yo lo voy a leer y ustedes lo terminan de completar el texto, ¿sí? Dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, cualquiera que rechaza en mi nombre a un niño como este. A ver, sigan leyendo, ¿cómo terminaría el texto? A mí me rechaza. Cualquiera que desprecia a un niño como este. Uy, pero este changuito, piel de Judas. Señor, te pido que vengan toda la iglesia, la escuelita, pero que no venga Pablito. Él llega a la clase y me va a vuelta todo. Cuidado, hermanos, aquí está, en mi Biblia está con rojo, lo dijo el mismo Señor Jesús. El que recibe a un niño, me recibe a mí. Y vamos a la reunión, paz, qué paz. Cuán glorioso es el amor de Dios. Este no me lo banco. El que recibe a un niño como este, dijo el Señor, a mí me recibe. Hermano, usted viene a la cena del Señor. ¿Cómo es tu relación con los niños? El Señor Jesús dijo, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Y en otro pasaje habla de que el que recibe a mí, me recibe al Padre que me envió. Con lo cual, no es solamente ponerte en contra del niño, es ponerte en contra del Señor Jesucristo y contra Dios el Padre. Hermano, ¿cuánto vale un niño para vos? El Señor Jesús, Él lo puso en medio como ejemplo. Y miren lo que dice el verso 6. Cualquiera que haga tropezar a un niño. ¿Cómo puedo hacer tropezar a un niño? No es porque venga corriendo y le ponga zancadilla, no, eso no es. Una lección mal preparada. Ay, el sábado a la noche ya. Hermana, ¿qué lección, qué figuritas tiene? Porque así preguntan. ¿Qué figuritas tiene? Ah, tengo la historia de Ruth. Listo, estudio. Ah, Ruth era la que venía con Noemí, después no sé qué he hecho, pero sí, así nomás lo vamos a dar. Si son dos chicos nomás. Cuidado, hermano. Que usted no esté haciendo tropezar a los niños por una lección, no una historia bíblica, lección mal preparada. Dice la Biblia que mejor es que se le ate a su cuello una piedra de molino de asno. La piedra de molino de asno, el más chiquito, era una piedra que se utilizaba para moler y podían llegar a pesar hasta 200 toneladas. Pero no vamos a ir a la más grande. Hágase de cuenta una de 200 kilos nomás. Trate de nadar con una piedra de 200 kilos. Fíjense cómo dice, mejor fuera que se le atara una piedra de molino de asno. ¿Y dónde fuera lanzado? En el mar. Y no va a aparecer nunca más. ¿Qué quiso decir el Señor? Hermano, hermana, ¿usted puede hacer tropezar a un niño? Sí. La Biblia, no vamos a ir a buscar piedras de molino de asno, pero le está diciendo desaparezca. Por hacer tropezar a un niño.
sábado a la noche, o a veces es domingo a la mañana, estamos buscando quién puede darnos la figurita. Con lo cual muestra que las figuritas no lo conoce, la lección no lo conoce, vamos a leer, la historia no lo conoce, y probablemente la lección, la aplicación de esa lección menos lo conoce, y se para al frente y va a dar la clase a los niños. Hermanos, acuérdese que tal vez allá afuera hay una piedra de molino de asno que le está esperando. En la plaza de los niños que tiene la entidad de APEN Internacional, tiene cada día, cada niño, cada nación está en la plaza. Pero uno va entrando a la plaza y hay una piedra de molino de asno como recordatorio. ¿Cómo preparamos para estar con los niños? ¿Somos material de tropiezo? Cada uno puede responder esa pregunta. Y el verso 14 nos decía: ¿no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda media docena? Dios se interesa en cada niño. Él no quiere que se pierda ni siquiera uno. Ni siquiera uno. ¿Será que el Señor Jesús se interesa en los niños? ¿Cuánto amor habrá mostrado Él a los niños? ¿Se acuerdan los discípulos? Váyanse, no molesten al maestro, déjenlo tranquilo. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, los niños tienen un lugar de privilegio en el corazón de Dios. Tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Es más, fíjense la historia que está en el medio. En el verso 11 dice: el Hijo del Hombre, viene hablando de los niños, el Hijo del Hombre ha venido a salvar. Se interesó Él y estaba dispuesto a dar Él su vida también por los niños. Su vida. No estaba mirando a estos discípulos que se peleaban por ser el más grande en los cielos. Puso a un niño como ejemplo. ¿Cuánto valen los niños en tu casa? Pueden ser tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Pueden ser los niños de tu barrio. Esos traviesos que cada uno tiene su historia. Algunos han tirado gallinas a sus maestras. Otros le han robado figuritas a sus maestras. ¿Cuánto le habrán robado caramelos y cosas por el estilo? Pero Dios se interesa en cada uno. Y quiere que nosotros imitemos a Él con los niños. Miren lo que pasó. Uno de esos niños, el que puso en medio, fue el amigo Ignacio. Ahí está. ¿Cómo podemos ofender a los niños? Y aquí vamos a ver rápidamente algunas cosas
decirle a un niño que no puede ser salvo. No, él no entiende todavía. Es muy complicado para que él entienda. Permíteme decir, la esposa de Billy Graham, habrán escuchado de Billy Graham, conoció a Cristo a los 3 años. El amigo Matthew Henry, ¿han escuchado algún comentario de Matthew Henry? Conoció a Cristo a los 3 años. Hombres que Dios y mujeres que Dios usó. Esos son algunos de los conocidos, que Dios usó para grandes cambios en el mundo. Dios se interesó de los niños. Desanimarle a los niños, decirles que no es posible que ellos puedan conocer a Cristo. No animarles y enseñarles la palabra de Dios para que crezcan en gracia. Al demandar que viva un estilo de vida cristiana. Pero no te has convertido vos. ¿De dónde salían esas malas palabras? La semana pasada, no, vos no debes ser creyente. Nosotros, haciendo de juez y condenando al niño. Le pregunto a ustedes grandes, cuando se convirtieron, dejaron de mentir, dejaron de odiar, dejaron y podríamos seguir nombrando pecados. Lo que pasa es que la obra del Espíritu Santo va cambiando de a poquito. Y ese niño tal vez en su casa lo único que sabe, de cada 5 palabras, 3 son malas palabras. Tal vez lo único que ve en su casa es un papá y una mamá que se viven peleando. Tal vez lo único que ve en su casa, como nos ha pasado a nosotros, es cada semana no sabe si va a tener su papá el fin de semana porque viene la policía y los padres le enseñan a odiar la policía porque ellos vienen a quitarle a sus padres porque el padre está metido en la droga. Tuvimos una hora feliz donde los maestros se tuvieron que tirar al suelo porque entró una balacera, abajo todos. Y entraba la policía y los de adentro, y eran los padres, los chicos que estaban en la hora feliz. Un niño en un campamento nos dijo, ¿usted quiere chicas, maestro? Yo sé dónde conseguir. ¿Usted quiere chicas? ¿Usted quiere drogas? Conocía todo el mundo, o el inframundo, como lo quieran llamar, porque esa era su vida. Y él llegó al final de ese campamento y dijo, qué lindo fue saber que todos los días tenía una cama y todos los días tenía un plato de comida. Porque él volvía a una realidad distinta y no sabía si el día siguiente iba a comer y no sabía dónde iba a dormir al día siguiente. Hermanos, son realidades muy distintas que viven nuestros niños. Probablemente son otras realidades que ustedes viven. ¿Qué le importa a usted los niños que están a su alrededor? Para el Señor Jesús fueron muy importantes. Como decía el texto, no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y como hemos mencionado, el de 10, Marcos 10, 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos, o porque de los tales,
es el reino de Dios. A veces decimos, bueno, cuando sea un poquito más grande, lo vamos a hablar. Cuando entienda un poquito mejor, le vamos a hablar. Con dejar pasar 3 años, se ha perdido una generación. Fíjense, tan cortos los tiempos, el que deja pasar 3 años, perdió una generación. Y ya lo decía el amigo Spurgeon, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, hace casi 2 siglos atrás. Dejar pasar 3 años, has perdido una generación. Saben que de 0 a los 5 años se ha formado entre el 80 y el 90% del desarrollo psicológico de un niño, y no sabe leer ni escribir. Y lo que hemos sembrado en ese niño en esa edad le servirá para toda la vida. No, pero recién cuando esté en el secundario le vamos a privar de cosas. Llegaste tarde, papá. Llegaste tarde, maestro. Antes de que empiece a leer y a escribir, ya tiene casi el 90% desarrollado en él. Y hermanos, nos lleva a pensar cuán importantes son los niños para usted. ¿Qué carga tiene por las niñas? Cuando ve a un niño, ¿qué ve a través de él? Travesuras o ves el mismo amor de Dios presente en la niñez. No conozco a ninguno, recién estoy conociendo, uno solo conozco, un oranense, que vino para aquí, para Chipolete. Pero recién estamos conociéndonos con don Neder y Adriana. Don Neder. Osvaldo y Adriana, entonces, ahí está. Es un regionalismo del norte. Pero, ¿cuánto vale para usted, para esta iglesia, los niños? Vení, Jorgito. Vení, pasa al frente. Este joven, ya bueno, era joven, comenzó en una hora feliz que era al lado de la casa. Empezó Mauro empezó a ir a la hora feliz. Es el segundo, ¿no? Después llevó a Vanina. Después creo que ¿te llevó a vos o Rodrigo? Rodrigo. Vos era el difícil, ¿no? La oveja negra. La oveja negra. Una hora feliz, hermano. Y empezaron a llevar los hermanitos. Después el Señor. Después la mamá. El jugador más difícil era el papá. Pero también hoy está bautizado y es miembro de la iglesia en Orán. ¿Dónde comenzó? En una hora feliz. Alguien que se interesó en llegar a los niños. Hermanos, tal vez digamos, no vale la pena invertir el tiempo.
una familia entera. Tú y tu casa, ganado para Cristo. Porque alguien que los vio, eran ni chiquitos, está cosechando lo que ha sembrado, pero bueno. Después fuimos de campamento, cuando era adolescente, también en carpa, con papá, don Richie, como le decían ellos. Y bueno, hoy, miembro de una iglesia. Si nosotros hubiésemos mirado atrás, hubiésemos dicho, no, no vale la pena. Hermanos, siembran en la niñez. Gasten sus fuerzas y energía en los niños. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Ojalá que Dios levante a hombres y mujeres, gracias Corrida, hombres y mujeres que aman la niñez aquí en Chipoleti. No es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, vamos a cortar ahí. Simplemente un dato estadístico que le puede interesar, vamos a pasar rápido. Miren esto, esta estadística está hecha sobre 1.400 iglesias. La cantidad de niños o de personas que conocen a Cristo como su Salvador entre los 0 y los 4 años es el 1%. Pero miren entre los 4 y los 14 años, el 85% de las iglesias, una estadística de 1.400 iglesias, conocieron a Cristo entre los 4 y los 14 años. ¿Vale la pena llegar a los niños? Estamos sembrando para el futuro. Estamos sembrando para el mañana. Dentro de 10, 15, 20 años, muchos de los que están aquí ya no van a estar. Y solamente lo que hemos sembrado en esa niñez van a estar los que están ocupando los bancos que ustedes hoy ocupan. Y van a ser los maestros que hoy ustedes, y van a ser los ancianos y responsables de las iglesias que usted deja. Hermano, ojalá que Dios levante aquí hombres y mujeres que quieren trabajar con los niños. Billy Graham dijo, yo creo sinceramente que el evangelismo de los niños es una excelente manera en esta época para alcanzar las generaciones futuras para Cristo. Que Dios bendiga sus corazones. Amén. Oramos. Dios y Padre, gracias, porque en tu palabra está claro qué quisiste para los niños. Y Señor, tú has puesto la carga sobre nuestros corazones de llegar a niños. Que esta pueda ser la realidad de cada vida, cada hermano, cada papá, cada abuelo, cada tío, cada vecino, para llegar a los niños donde ellos están. Bendice la ciudad de Chipoleti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Arrancamos esta segunda cortita parte, porque ya me hice una mala fama con Osvaldo, no le voy a decir don Osvaldo, con Osvaldo, de que hablo mucho. Entonces, 10:30, stop daddy. Así que arrancamos con una canción que quiero que sea un disparador, no para que la cantemos, sino para que pensemos lo que dice, pero es una canción que pueden usar con preadolescentes, ¿sí? Por favor.
Buenas noches. Cerrame los cables. Bien, la canción se repite 2 veces. Creo que refleja la realidad de los niños hoy, ¿no? Pero que un niño pueda decir, ahora en Él yo confiaré y seguro estaré. ¿Qué necesita un niño para decir que puede confiar en Dios, no simplemente porque sea una frase trillada o algo que lo haya escuchado o lo digan en la casa, sino que él pueda experimentar el amor de Dios, el cuidado de Dios, el confiar en Dios y que ese Dios sí es visible de una u otra manera? ¿Qué necesitará el niño? Primero necesita tener una nueva vida. Primero necesita ser un hijo de Dios. Primero necesita experimentar el pasar de tener una vida de pecado a una nueva vida en Cristo, ¿sí? Y sabemos que no solo el niño, cualquiera de nosotros necesita tener un arranque, una nueva vida para poder comenzar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero hay niños que no tienen la posibilidad de tener quien les lleve con claridad el Evangelio y lo que es más todavía, le ayude a crecer para que el niño pueda decir que él va a confiar en Dios, que sabe que lo va a cuidar, como en la canción que vimos en el arranque, que solito no está, y que pueda decir, estoy siempre acompañado, aunque no lo vea a Dios, sino con todas las cosas que Dios le provee. Y para que un niño pueda entender el mensaje, necesita que alguien le diga, que alguien se lo diga con claridad. ¿Cuántos de nosotros, y acá sí pueden levantar la mano, han tenido la preciosa experiencia de llevar a un niño, suena muy estructurada la frase, de llevar a un niño a Cristo, pero de presentarle el Evangelio de salvación a un niño y que él descubra que hay algo que lo separa de Dios, que hay algo que solo él puede hacer para tener una nueva vida y que cuando lo hace, su cara cambia. ¿Alguien ha tenido la experiencia de llevar un niño a Cristo? ¿Sí? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han vivido ese momento? Capaz que no ha sido una vez. Los que trabajamos con niños tenemos mucha experiencia, pero la duda es una de las cosas que nos invade, ¿sí o no? Nos da miedo que no hayan entendido, nos da miedo que hayan repetido por repetir, nos da miedo que hayan levantado la mano y no hayan entendido.
Y está bien que hayan levantado la mano y no hayan entendido. Y está bien que hayan dicho, sí acepté a Cristo, pero después vuelvan a levantar la mano. ¿No les ha pasado? Y está bien, porque el niño va confirmando lo que él va comprendiendo. A medida va madurando, él va entendiendo. Y acá tiene mucho que ver cuánto nosotros conocemos a los niños. ¿Cuántos de acá somos maestros de niños en la iglesia, en una hora feliz? ¿Cuántos de acá? O tenemos niños en nuestras casas, ¿sí? ¿Cuánto conocemos a nuestros niños? ¿Cuántas cosas sabes de ese niño? No porque sea tu nieto o tu hijo o tu sobrino, sino de esos alumnos que tenés sábado a sábado, domingo a domingo, o cuando sea la clase bíblica. ¿Cuánto conoces? ¿Sabes cuál es su comida favorita? ¿Sabes a qué equipo de fútbol pertenece? ¿Sabes cuál es la mejor canción o cuál es la canción que más le gusta cantar cuando viene a la escuela bíblica? ¿Sabes cuáles son sus mayores miedos? ¿Sabes cuáles son las cosas que a él le dan temor de enfrentar? ¿Sabes si está pasando por una crisis? ¿Sabes si ha perdido a un ser querido? ¿Cuántas cosas sabes de tus alumnos? ¿Crees que es importante saberlas? ¿Por qué? ¿Por qué será importante conocer a nuestros niños? Para saber relacionarnos nosotros, para llegar de una manera más sencilla y directa a sus intereses, a su corazón, a sus sentimientos, porque el niño no es solo lo que nosotros vemos, sino tiene toda una acumulación de vivencias, sentimientos, emociones con las que llega a la clase. ¿Cómo llegan tus niños a tu clase cada vez que aparecen? ¿Sabes qué ha pasado con él esa semana? ¿Sabes si ha visto la pelea de un papá y una mamá discutiendo y gritándose o en el peor de los casos golpeándose? ¿Sabes qué ha pasado en la escuela? ¿Sabes cuántos fracasos ha tenido en sus tareas porque no tiene quien le explique? ¿Sabes? ¿Conoces todo eso? Es muy importante conocer al niño. Y de eso se trata un poquito lo que vamos a estar comenzando hoy. Ay, no sé si ahí... ¿Sí? Desde la perspectiva de un niño, y vamos a estar pensando ahí. ¿De qué manera podemos nosotros conocerlos? Hay cosas muy sencillas como las que están acá. Hable con él. Para poder saber todas las preguntas que hemos tenido, necesitamos comunicarnos. El niño no llega solo, siempre lo trae alguien, aunque algunos niños llegan solos. El saludarlo, el preguntarle cómo está, el ver si está peinado, el ver si se cambió la remera cuando viene a la iglesia, o si vas al barrio. Para mí lo más lindo es trabajar en el barrio, porque vos ahí sabés cómo viven, sabés cómo están, sabés con quién están, ¿sí? Pero es importante visitarlos, entrevistarlos o hacerle preguntas, no como una forma periodística, sentarlo al frente y empezar a preguntarles, no, a través de actividades, de juegos, de dinámicas, para conocerlo mejor, ¿sí? Y acá tenemos distintas cosas en las que nosotros podemos usar. ¿Cuántos usan la hora feliz como un disparador para conocer a los niños? ¿O es simplemente ir y cumplir un programa diario, dar una lección, con suerte enseñar un texto, hacer el mate, llevar el pan, que son cosas importantes, pero a veces esas cosas ocupan el lugar de importancia que las otras que son más importantes tendrían que tener. Pero el tiempo con los niños nos ayuda a conocerlos un poco más. Pero si vamos a leer en Lucas, un versículo que todos lo conocen seguramente, Lucas 2:52, nos habla un poco de cómo crecía el Señor Jesús, ¿verdad, no?
Si alguien lo puede leer, si ya lo tiene, Lucas 2:52. ¿Alguien lo encontró y lo quiere compartir, por favor? Bien, ahí vemos 3 aspectos del crecimiento no solo del Señor Jesús, sino de un niño. Y el primer aspecto tiene que ver con la sabiduría, y eso está relacionado con la parte mental, ¿sí? Cuánto conoce, cuánto sabe, cuánto puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso, el saber, el conocer, ¿con qué está directamente relacionado? ¿Con cuántos años tiene el niño? ¿Sí? Y vamos a estar hablando un poco, si no es mañana, el sábado, no me acuerdo, de las distintas etapas en las que el niño se va desarrollando y va pasando. Y cada etapa tiene su encanto y tiene su lado difícil. Cada etapa tiene sus logros y también tiene ese aspecto que nos hace ver qué más necesita ese niño. Pero es importante que lo conozcamos. Ese niño va a crecer no solo en sabiduría, sino en estatura. Y vemos la parte física, lo que tiene que ver con el desarrollo físico del niño. Hoy por hoy ese desarrollo está siendo, podríamos decir, estropeado por muchos factores, ¿sí o no? Podríamos dar muchos ejemplos de cómo los niños se desarrollan más rápido, pero no correctamente, o están más lentos. Si vamos a pensar en los que tenemos por aquí dando vuelta, ¿no? Si les dejamos solos con un celular ahí listo para usar, no les decimos nada, ¿qué hacen? Lo usan, mandan mensajes, no mandan mensajes, mandan audios, ¿no? Porque para ellos es más fácil. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde están los padres que no le quitan ese celular? Pero puede ser una forma para jugar. Los padres, es verdad, sí, los padres también. El otro día me sorprendió muchísimo, habíamos salido a cenar con Jorge y un matrimonio de la iglesia y llegó una familia, papá, mamá, 2 nenas y un varón. La nena mayor debe haber tenido 9 años, 10, el varón debe haber tenido 7 y la más chiquita debe haber tenido 6. O sea, ninguno pasaba de los 10 años. Los papás se sentaron en una mesa, los 2 mirando para el frente y los 3 hijos en otra mesa a la par. Era un restaurante, les armaron la mesa. Cada uno tenía un celular. El papá, la mamá y los 3 niños. Los 3 niños nunca levantaron la cabeza del celular. Y la más chiquita tenía el chupete y el celular. Eso me superó. Eso, yo dije, nunca hablaron entre ellos. ¿Qué gaseosa creen que llegó a la mesa? Una Coca-Cola, o sea, para seguir sumando a lo que ya tienen de adrenalina y de acelere que les produce la pantalla, la Coca-Cola. ¿Qué más creen que se sumó a esa mesa? Un platazo de papas fritas. ¿Re sano? No. Papá y mamá nunca se hablaron entre ellos, los chicos hicieron berrinche, lloraron, comieron, siguieron con el celular. Nunca los papás les dijeron, dejen el celular para comer. Con una mano tenían el celular y con la otra pinchaban las papas fritas y la milanesa. Esas son las realidades y esos son los niños que llegan a tu clase, ¿sí o no? Y a veces vos estás con la lección, que no tiene una pantalla, que va pasando todas las cosas, pero que también tenés que hacer lo más atractivo posible. Pero volviendo al tema del desarrollo de los niños, se desarrollan en algunos aspectos muy rápido y en otros pierden las etapas de desarrollo. La motricidad fina se ha perdido, los niños no agarran un lápiz
¿O sí? Y cuando lo agarran ya no tienen la facilidad para poder hacer las cosas bien. Y preguntamos, ¿quién tiene la culpa en todo esto? ¿La escuela? ¿La maestra? ¿La familia? ¿La iglesia? También el versículo dice que el niño crece en gracia para con Dios. Y esto habla de su aspecto espiritual. Y el más importante que tenemos que llegar a desarrollar. La parte espiritual del niño de los 0 a 3 años es terriblemente importante. Y es cuando menos importancia se le da en las iglesias. Algunas iglesias toman la conciencia de la clase maternal, ¿sí o no? En otras, los niños acá después de los 5 o después de los 4. O no hay clase de pequeñitos porque nadie se quiere hacer cargo de los pequeñitos. O sí hay clases de pequeñitos porque hay muchos en la iglesia y dejamos los más grandes a la deriva o los sumamos a clases más grandes. Tenemos que prestar atención a cada una de las edades porque la necesidad espiritual está primero que cualquier otra. El niño necesita conocer que hay un Dios que le ama. ¿Y eso lo va a hacer dónde? En la iglesia o en una casa donde se tome a conciencia el devocional para niños, el contar historias bíblicas que pasen del simple relato, en donde los niños conocen perfectamente qué hizo David con Goliat, pero es la historia y nada más. Ahora, ¿para qué le sirve al niño saber la historia de David y Goliat? ¿Cómo beneficio su vida espiritual? ¿Cómo le refuerzo la confianza que ese niño puede tener? Lo puedo hacer antes de los 3 años y los niños pueden empezar a confiar en ese Dios que así como ayudó a David, nos ayuda cada día a nosotros, ¿verdad? Y no solo crecía en gracia para con Dios, sino también para con los hombres. Y esto habla del desarrollo social del niño. Otra cosa que el enemigo se ha encargado de estropear. ¿Por qué? Porque los niños no se comunican. ¿Por qué? Porque su única comunicación es el celular. Son las pantallas, es el estar sentados con esta cantidad de imágenes que pasan por segundo y están todo el tiempo ahí, podríamos decir, bien a los gauchos, rompiéndoles las neuronas. Porque cada vez piensan menos, cada vez relacionan menos, cada vez solucionan menos o no ejercen la capacidad de razonamiento, de lógica que pueden ir pensando desde pequeñitos. Entonces, es importante pensar y recordar que el niño tiene que crecer en todos los aspectos. Ahora, si el niño crece solamente en conocimiento, en la parte mental, voy a tener niños con, podríamos decir, así unas cabezas, ¿no? Puro conocimiento. Hay niños que conocen los libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de memoria, el orden, si les decís, a ver, de atrás para adelante, le decís un libro y te dicen el siguiente y el anterior y lo hacen perfecto. Y eso está bien, no digo que esté mal, son desafíos que uno va presentando. Ahora, si ese niño tiene todo ese conocimiento, pero no puede aplicar, el Señor es mi pastor, nada me faltará, a su propia vida, cuando su papá por algún motivo queda sin trabajo y empiezan a temblar de miedo o a tener temor porque no van a comer, porque eso es lo que los papás le dicen, y ese niño no puede entender que Dios está y va a proveer a pesar de la situación. ¿De qué le sirve tener tanto conocimiento si no lo puede aplicar, si no lo puede apropiar para la vida? Es como
prestar mucha atención a la parte cognitiva y no darle a la parte espiritual y a la parte más sensible del niño la posibilidad. ¿De qué le sirve que el niño tenga mucha emoción? Que yo lo emocione con mis lecciones, que yo lo haga llorar, que lo haga reír y que cuente tan drásticamente la obra de Cristo o tan drásticamente las historias bíblicas, que el niño termine llorando o termine aceptando a Cristo por miedo a ir al infierno. ¿De qué sirve? De nada. ¿Por qué? Porque solo apelé a sus sentimientos y estoy armando una persona que sienta mucho, pero a la hora de pensar y de actuar no lo pueda hacer. O me voy a la hiperactividad, a hacer muchas cosas, y esto acá voy a hacer un paréntesis, porque no sé si pasa acá, pero allá nos pasa, que se le da tanta importancia a la manualidad o al trabajito que el niño va a llevar a la casa o va a hacer ahí para terminar en la casa, que se deja la lección de lado, que se deja la enseñanza principal, que se invierte tanto en una manualidad que se pierde la verdadera esencia de lo que yo quiero llegar al niño. No me queda tiempo para enseñar el texto, no puedo reforzar las enseñanzas como la podría hacer a través de distintas dinámicas porque tengo que hacer la manualidad. Y la manualidad no siempre está reforzando la enseñanza. Que no perdamos el foco de llegar a un equilibrio en la enseñanza, que no sea puro conocimiento, ni puro sentimiento, ni mucha acción o cosas hechas, sino una enseñanza y un aprendizaje que sea equilibrado. ¿Y esto qué hace? Necesita tiempo de preparación de parte de ustedes, de cada uno de nosotros, tiempo de estudio, tiempo de ver qué funciona a esta edad y tiempo de ver qué no funciona a esta otra edad. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que todos los niños tienen necesidades iguales, porque aunque haya niños acá en el sur, en el norte, en otros continentes, el niño tiene cosas que son iguales para todos. Y entre esas cosas que son iguales y que siempre nos olvidamos, tiene que ver esto de que el niño es inmortal a su necesidad de salvación. El niño sabe o no, hasta que no le dicen, que él está perdido, que él no conoce la verdad del amor de Dios hasta que no entiende el amor de Dios. Todos los niños necesitan la salvación y los grandes también. Y hasta que no llegamos con el mensaje de salvación, podemos hablar de mucho crecimiento, pero no vamos a estar alimentando a una planta con vida. Va a ser como, yo siempre hago este ejemplo, ponerle agua a una planta artificial, que no va a crecer. Puede que esté bonita un tiempo, pero va a llegar un punto que no va a crecer porque no le ha sido dada la posibilidad de tener una nueva vida en Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tomamos conciencia de esa necesidad de salvación que tienen los niños? Y después, cuando los niños ya son salvos, ¿qué pasa? Tenemos que procurar que crezcan. Si es una planta nueva de verdad, una planta con vida, esa planta tiene que crecer. Y el maestro termina siendo como el sembrador de la parábola, ¿sí? El sembrador para que la semilla, que es la palabra,
caiga en la mejor tierra, que es el niño, tiene que conocer la palabra, tiene que estudiar la palabra, tiene que saber en qué momento tirar la palabra, a qué tierra, cómo se prepara esa tierra para que esa tierra, llamemos niño, pueda absorber esa palabra, la palabra pueda echar raíz cuando el niño comprende su necesidad de salvación y empiece a crecer. Lamentablemente, hoy nos conformamos con las lecciones evangelísticas, o si enseñamos el mensaje de salvación con los 5 colores, con el que el niño tiene que tener, ¿sí? Y en este crecimiento equilibrado es que nos vamos a quedar como pensando las diferentes etapas y las características. Y mañana sí nos gustaría poder arrancar ya, no sé si divididos por grupo de personas que estén con edades de 0 a 3 o de 0 a 5, podríamos poner, de ya las edades escolares, si están trabajando con edades escolares, los menores, los mayores, y quienes están con preadolescentes, para poder hablar un poquito de cuánto conocemos a esas edades, qué hacemos y qué es lo que deberíamos llegar a enseñar que ellos puedan comprender. Canciones puedo enseñar a todas las edades, ¿sí o no? ¿Qué va a depender? El tipo de canción, el cómo lo haga. Hoy vemos niños que hacen muchísimo berrinche, ¿sí o no? Creo que los hubieron siempre, pero los berrinches de ahora son como más difíciles de manejar. ¿No les ha pasado? Nosotros en nuestra iglesia desde el 2018 tenemos un grupo de voluntarios que no solo son de la iglesia cristiana evangélica donde asistimos con Jorge, sino de otras iglesias, y más o menos somos entre 25 y 28 de muchas edades que trabajamos en la Casa Cuna de Tucumán. Lugar que el gobierno tiene para llevar a los niños que son abandonados o sacados de sus hogares por diferentes motivos y que se llaman judicializados. Papás adictos, papás ladrones, papás asesinos, papás que han violado, han abusado. En donde estamos nosotros hay como 72 deben ser en total. Está la salita cuna, literal, porque son los que están en cuna, hasta los 9 meses más o menos. Después tenemos sala 1, que están desde los 1 a los 3 años, y sala 2, 4 y 5 años. Como grupo trabajamos en tiempo de calidad con los niños. Y ellos nos conocen como los amigos de la iglesia, somos los amigos de la iglesia. Ante muchas adversidades de los preceptores, de los supervisores, que por ahí no les gusta mucho que nosotros hablemos de que hay un Dios que los ama, ellos esperan miércoles a miércoles el trabajo de la hora feliz que podemos hacer. Y lo digo con mucho respeto porque no llegamos a cubrir todo lo que es una hora feliz, no se quedan quietos, son terribles, tienen sus berrinches, rompen todo lo que llevamos, todo destrozan, pero porque todo lo que ellos han vivido, de alguna manera lo tienen que mostrar. ¿Y qué es lo único que podemos hacer nosotros? Mostrarles el amor de Dios con el hecho de ir, estar, abrazar, escuchar, jugar, poner límite en lo que podamos, pero dedicarles tiempo. Y ellos son intensos, así como son intensos que no les gustás, porque por ahí están cruzados y pueden venir y darte una piña, una patada,
como son intensos de abrazarte y a la hora que se nos cumple la hora y media y el supervisor dice, chicos, vayan despidiéndose, vos sentís que se te clava algo acá y ellos saben y se prenden como garrapatas. Y es re difícil ese momento, a menos que ahora vamos aprendiendo y preparamos una colación, como una banana, una gelatina, un yogur que les dejamos y los dejamos comiendo y muy despacito nos vamos alejando. Pero estos niños necesitan saber del amor de Dios. Estos niños necesitan crecer sabiendo que a pesar de que no hay una familia, hay un Dios que les ama. Y hay un Dios que muestra su amor por otras manos, por otros brazos, por otros corazones que quieren mostrar que pueden. Sin embargo, nos cuesta mucho conseguir voluntarios. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere sentir tristeza, no quiere sentir dolor al separarse. Y yo en lo personal me cuesta entender esa postura, porque si el amor de Dios te alcanzó a vos, me alcanzó a mí, ¿por qué yo no puedo mostrar ese amor a alguien que lo necesite 1 hora y media en toda la semana? Y que también me llevó a mí a cuestionarme, ¿qué hago yo 1 hora y media versus 24/7 que están acá escuchando cumbia, viendo cualquier cosa, porque los supervisores llega un momento que ya no saben qué van a hacer con los chicos y ponen cualquier cosa en las teles? Y sin embargo el Señor desde 2018 hasta ahora nos va mostrando que es como la ofrenda de la viuda, ¿no? Lo poquito en las manos de Dios es mucho. Así que nosotros vamos con nuestros poquitos, con nuestros panes y peces, ¿no? Y el Señor hace el resto. Y ese resto lo podemos ver a veces fácil y a veces no sabemos cómo llega, cómo alcanza. Pero el Señor es bueno y es amoroso con nosotros, mostrándonos que los niños que ya han sido dados en adopción, por distintas situaciones que nosotros desconocemos, el Señor ha permitido en su soberanía, en su control, de que estén en hogares cristianos. En hogares donde temen a Dios y donde los llevan a otras iglesias. Nosotros ya no los vemos, pero sabemos que Dios sigue en control de sus vidas. Y ahí vimos que lo poquito es mucho. Y yo te animo, si vos sentís que lo que haces es poquito y que en 1 hora a la semana no sirve, esa hora tiene que ser la hora de oro, porque es la única hora que vos tenés y que Dios te da para cambiar o para mostrar, para alentar, para sanar el corazón de un niño que llega a tu casa, a tu hora feliz, donde sea que hagas, a la iglesia, donde sea que estés, como sea que lleguen, y vos no sabés qué viene atrás de él. Y una canción alegre alegra su corazón. Una canción que le transmite una verdad alegra su corazón, enseña una verdad, y esta que yo puedo decir, no, yo solito no estoy, es una de las que ellos más prefieren. Y ellos te dicen, Señor, no estoy solito. Cuando nosotros nos vamos les decimos, no, vos solito no estás. ¿Quién está con vos? Dios está con vos. Y eso también es algo que nosotros podemos recordar. Mañana venimos preparados con algunas características. Hay copias de estas clases y de un cuadro que mañana vamos a estar compartiendo y los esperamos. Y me pasé 3 minutos, Osvaldo. Perdón. Gracias por la atención.